A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Señor Carlos Almonacid, jefe del programa de salud de la Defensoría del Pueblo. Señor Almonacid, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación, muy amable. Señor José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Ustedes han hecho un llamado urgente, ¿no?, a las autoridades sanitarias, autoridades tanto regionales como municipales, a fortalecer las acciones de prevención y atención del dengue, ¿no?, así como a tener un mejor nivel de comunicación con la población. Escuchamos a la ministra de Salud que se están aplicando ya una serie de acciones este mediodía, ¿no? Desde la Defensoría del Pueblo, ¿cómo están mirando este tema, esta situación de emergencia frente al dengue? Sí, bueno, en primer lugar digamos, ratificar un llamado que ya habíamos realizado hace ya más o menos un mes a propósito del incremento de lluvias a nivel nacional y con particularidad a nivel de la zona norte del país, porque era previsible que el incremento de algunas enfermedades como el tema del dengue se iba a incrementar. Y desde ese tiempo hasta la fecha observamos con suma preocupación el incremento sostenido de casos, o sea, a nivel nacional tenemos más de 75.000 casos que se han reportado, que es casi el doble, o más del doble, perdón, de lo que se reportaba hacia el año pasado, según la propia información del Ministerio de Salud. Y además del número sostenido de casos, lo que advertimos con suma preocupación es el número de personas fallecidas, ¿no? 79 personas han perdido la vida por el dengue, en casos probables o confirmados. Algunos todavía están siendo investigados, pero la cifra es, digamos, bastante alarmante. Por eso pedíamos al Ministerio de Salud y a los gobiernos regionales y locales fortalecer la respuesta. Y esta consiste no solamente, digamos, en el tema de la fumigación, que puede ser, digamos, algo, digamos, como una acción más, pero es necesario articular con las autoridades locales para ver el tema de residuos sólidos, el abastecimiento del agua, la limpieza de los recipientes, la eliminación de estos envases donde se puede acumular la lluvia. Esos aspectos son sumamente importantes para que también el número de casos se pueda controlar. Y de otro lado, a la vez también es necesario fortalecer los servicios de salud. Lamentablemente, cada vez que ocurre una pandemia como la que hemos pasado por la COVID-19 o se presenta un número de casos de determinadas enfermedades como el dengue, vuelven a aflorar las debilidades del sistema de salud, ¿no? Tenemos sistemas de salud que tienen que enfrentar una mayor demanda, que carecen de infraestructura, equipamiento, de especialistas, con un primer nivel de salud, nivel de atención de primer nivel bastante débil, que no puede contener los casos más frecuentes. Por ejemplo, en las visitas que vienen realizando nuestras oficinas, precisamente en Piura y en Lambayeque, advierten que, claro, la mayoría de personas, sea con dengue grave o sin signos de alarma, también acude a los establecimientos de salud y termina colapsando, ¿no?, cuando estos deberían ser atendidos adecuadamente en el primer nivel de atención. Y otro aspecto que también lamentablemente nos ha preocupado es el tema de la ejecución presupuestal. Recordemos que a inicios de febrero se emitió la declaración de emergencia con algunas provincias involucradas, se destinó unos recursos considerables, pero el nivel de ejecución todavía no era el óptimo, según la información que nos ha proporcionado el propio Ministerio de Salud. Era de alrededor del 38% al 5 de mayo. Entonces, si tenemos recursos y es necesario precisamente fortalecer no solamente los servicios de salud, sino actividades de monitoreo, de información, de control vectorial, obviamente la ejecución también debería ser mayor, ¿no? Recordemos que a finales de mayo ya termina esta declaración de emergencia y bueno, la ejecución debería ser también precisamente óptima, ¿no?, para enfrentar mejor el número de casos que se presentan a nivel nacional y en algunas regiones con particular preocupación. Ahora, ¿cuáles son las razones por qué no se hace con rapidez esta ejecución presupuestal? ¿A qué razones obedece, señor Almonacid? Ustedes, cuando han recabado esta información del propio Ministerio de Salud y si están en una etapa de emergencia, lo ideal es que se hagan desembolso rápido porque se necesita para la atención, para la respuesta rápida. ¿Qué es lo que ocurre? Sí, ahí básicamente son problemas de gestión, ¿no? Gestión de cada región de manera particular. Y eso me permite precisamente hacer una comparación. Mire, si nosotros vemos el número de personas fallecidas versus el número de casos, podemos advertir que Loreto,
que también tiene un número significativo de casos, está en 7.267, tiene una persona fallecida. Lamentable, pero digamos, en términos numéricos tiene una, mientras que Ica, que tiene un menor número de casos, que es de 6.736, tiene alrededor de 19 muertes en investigación y probablemente por dengue, ¿no? Entonces, ahí también justamente se nota la diferencia de la respuesta regional. El Ministerio de Salud, es cierto, tiene que seguir apoyando, brindando asistencia, reforzando también su labor de acompañamiento de las regiones, pero a nivel regional todavía se advierten algunas debilidades, que nuevamente afloran, como decía al inicio, como en el marco de la pandemia, ¿no? Con debilidades que tienen que ver precisamente con la gestión de los servicios de salud. Ahora, ¿de qué manera la Defensoría viene de una u otra manera realizando sus acciones de supervisión, ¿no? En una situación bastante compleja? Por ejemplo, en el norte del país, usted acaba de mencionar casos como Tumbes, casos como Piura, Lambayeque, ¿no? Donde ya han colapsado los servicios de salud, no de ahora, sino ya en la pandemia observábamos cómo estaban las condiciones hospitalarias y no había atención de primer nivel, que no sabemos si han mejorado en estas circunstancias a nivel nacional y particularmente en las zonas que se encuentran en emergencia, ¿no? ¿De qué manera se hace esta supervisión en las condiciones que usted nos explica? Sí, bueno, para también dejar claro bien este punto que usted señala, el primer nivel de atención, hay que decirlo con suma claridad, no ha mejorado. O sea, si bien la pandemia nos ha dejado una gran lección, no la hemos terminado de aprender. No tenemos un sistema de salud todavía frágil, con un primer nivel de atención todavía deficiente, y todavía no se notan cambios sustanciales en esa ruta. ¿Qué es lo que viene haciendo la Defensoría? La Defensoría viene haciendo, digamos, tres aspectos de intervención. Una, estamos teniendo reuniones sostenidas con las autoridades sanitarias regionales. Hemos, por ejemplo, en algunos casos pedido los planes regionales, en algunos casos incluso hemos detectado una demora en su aprobación, pero finalmente también se ha avanzado en esa ruta porque el plan precisamente permite identificar cuáles son las acciones. Recordemos que el tema de dengue no es solamente una atención de salud, involucra el tema de los determinantes, principalmente en el tema de agua, ¿no? Entonces, tenemos que tener una mirada integral y obviamente involucrar también a los gobiernos locales. Entonces, hemos tenido reuniones con las autoridades regionales en primer lugar. En segundo lugar, también hemos estado viendo el tema de la supervisión in situ de los establecimientos de salud, que el día de ayer y antes de ayer se han estado realizando visitas a hospitales. En el caso de Piura y de Lambayeque, recientemente también ya estamos formulando recomendaciones en esa ruta. Y ahí es lo que regresamos al punto que usted señalaba, ¿no? Advertíamos que hay muchos pacientes que podrían ser atendidos en el primer nivel de atención para no colapsar los casos que deben ser atendidos a nivel hospitalario, que son los casos de dengue con signos de alarma, o aquellos que requieren hospitalización o eventualmente incluso UCI. Y ahí los vemos mezclados, ¿no? Digamos, con signos de alarma, sin signos de alarma, precisamente por la deficiencia del primer nivel o por la desconfianza. Entonces la gente termina yendo a los hospitales y colapsando. Y en tercer lugar, estamos participando de espacios. Bueno, también nosotros hemos tenido una reunión con el Ministerio de Salud para ver cuáles son las acciones para reforzar un poco las actividades de promoción y de prevención que son sumamente relevantes, ¿no? Para ver el tema de los residuos de los sólidos, para que no se acumule el agua, el control larvario y también promover el tema de las actividades de prevención de las personas para que sepan cómo se previene la COVID y también cómo es posible que puedan evitarla, el uso de los mosquiteros, entre otros aspectos, ¿no? Digamos, son los tres aspectos concretamente que estamos realizando en este momento. Ese último punto que usted acaba de tocar, señor Almonacid, es bastante delicado, ¿no? Porque desde hace mucho tiempo en Piura, en Lambayeque, en Tumbes, se clama porque se pueda garantizar el suministro de agua. Esto no ocurre, porque desde incluso antes de la emergencia ya las EPS funcionan mal. Las empresas prestadoras de servicio ahora han colapsado. Entonces, ¿cómo atender a esta población? En Lambayeque hay varios distritos, uno de ellos es José Leonardo Ortiz, donde el recojo de residuos sólidos no es de ahora, es de años. Entonces, ¿cómo mejoramos esta situación ahora en emergencia? Sí, precisamente ahí lo que necesitamos es un involucramiento directo de los demás sectores o de los municipios, ¿no? Esto es, el tema de dengue precisamente es un ejemplo
de que la salud no depende exclusivamente de los servicios de salud. La salud está condicionada por lo que nosotros llamamos los determinantes sociales, ¿no? Donde tiene que ver el tema de la vivienda, el acceso al agua, a la alimentación. En el tema de dengue, precisamente, estos factores afloran con mucha mayor claridad. Ahí es necesario, precisamente, que las autoridades sanitarias sigan y refuercen, que es el llamado que nosotros hacemos, a involucrar a las municipalidades y hacer un llamado a las municipalidades que también tienen un rol muy importante, como usted señala, en el tema de los recojo de los residuos, para evitar el tema de la acumulación de agua y obviamente dentro de lo posible en esta circunstancia garantizar el suministro de agua potable para que la gente no tenga que estar almacenándola, ¿no? Porque eso precisamente propicia a fin de cuentas la transmisión de la enfermedad o del vector. Señor Carlos Almonacid, jefe del programa de salud de la Defensoría del Pueblo, gracias por atender esta comunicación a través de Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias, muy amable. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.